José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. La implosión mundial ya está, existió, se cayó el mundo. Sí, al principio no sabíamos si el coronavirus venía a desinflar la burbuja de los mercados financieros o venía a hacerla explotar, ¿no? Pareciera que, la hizo explotar, digamos, la caída que ha tenido las bolsas, fundamentalmente los Estados Unidos, que refleja un poco, digamos, la bolsa más grande del mundo, donde mayor cantidad de operaciones y de mayor volumen se realizan. La segunda en su historia de Wall Street, ¿no? La segunda caída en la historia de Wall Street. Pero además la profundidad, la velocidad de la caída. Cuando uno ve un gráfico y compara cómo fue desacelerándose o cómo fue perdiendo el Dow Jones, que es el indicador de la bolsa de los Estados Unidos, en la crisis del petróleo, allá por 1972, 1973, o en la crisis de la subprime o la de las hipotecas, de la crisis del 2008, uno ve que va cayendo en una determinada pendiente. Cuando mira la del coronavirus, cae abruptamente, es decir, ha sido muchísimo más fuerte de lo que las otras crisis o crisis anteriores han producido en el sector financiero. El problema de esto, Ricardo, es que está afectando a la economía real. Está generando lo que primero había preocupación por una contracción como consecuencia de la guerra comercial, ¿te acordás?, entre China y Estados Unidos. Bueno, ahora hay preocupación por una recesión que va a generar el coronavirus, claro. Pero además tienen miedo de que además genere una depresión. O sea, el paso siguiente a la recesión, que ya muy pocos discuten que se va a dar, como consecuencia del coronavirus, es que si se sigue profundizando y si no aparecen alternativas de vacuna o de pronóstico de que el virus se desacelere solo, como lo ha hecho algún otro virus en años anteriores, en algunas epidemias anteriores, evidentemente, obviamente por acción de todos los gobiernos que han actuado de manera, digamos, muy rápida y muy severa, vamos a entrar en una etapa de depresión de la economía mundial y por ende de las economías más débiles como es el caso de la Argentina, se resienten de manera muy importante, cuando por otra parte, lo decía recién Blanco, veníamos de muchos meses de crisis. Sí, claro. O sea, en Argentina nos agarra a su vez muy débiles. Claro. Yo digo, desde el punto de vista económico, los argentinos somos pacientes de riesgo, claro, para un estancamiento internacional. 2011. Desde 2011 que no crecemos. Del 2011 que no crecemos, pero la recesión, digamos, de los últimos 2 años, la caída del nivel de actividad de los últimos 2 años, ha sido muy grande y muy larga. Y la verdad que las empresas están muy golpeadas desde el punto de vista financiero, con importante deuda de la cuestión tributaria y por otro lado con una perspectiva ahora que, si bien tenían alguna ilusión de que el cambio de gobierno y nuevas medidas que incentivaran el consumo podía mejorar la situación de venta, esta situación del coronavirus con una gran parte de la sociedad que no se va a movilizar, que no va a consumir, que no va a generar demanda de servicios y un montón de servicios que por otro lado no están autorizados, como son espectáculos, turismo, viajes, etcétera, etcétera. Esto va a hacer obviamente que esa recesión se resienta aún más y que algunas empresas no puedan superar la crisis. Mira, Ricardo, nosotros los 24 consejos profesionales y la Federación Argentina hoy le presentamos una nota a Marcó del Pont, porque estábamos esperando, porque el presidente así lo había dicho el domingo, que iban a salir medidas de auxilio económico y bueno, y todavía no han salido. Y la verdad que así como hay que tomar medidas muy fuertes desde el punto de vista sanitario, y todos obviamente las compartimos, y de hecho que el Consejo respeta absolutamente todas las medidas que se toman e inmediatamente se aplican en el Consejo, para tratar de que la curva de contagios se aplane, digamos, de que no tengamos un pico que sature a los sistemas de salud. Así como se toman medidas desde el punto de vista médico, digamos, o sanitarista para evitar que esto se propague, hay que tomar medidas desde el punto de vista de auxilio a la pyme. Claro. Hay que tomar medidas desde el punto de vista de cómo vamos a hacer con la cantidad, los millones de trabajadores autónomos e informales que no van a poder ir a trabajar y por ende no van a generar recursos, porque está bien, es fácil dar asueto, o no sé si es fácil, pero digamos, tiene una relativa facilidad de declarar asueto. Vos lo dijiste antes de comenzar el programa, me lo comentabas. El gobierno tomó una decisión correcta ante la eventualidad de algo que todavía no llegó. Obviamente. O que está empezando a llegar. Está empezando a llegar.
Es decir, no llegó, o sea, el impacto todavía no lo tenemos. Por fin nos hemos anticipado. Nos hemos anticipado. Eso está muy bien por el gobierno. Está muy bien por el gobierno. Ahora, ese anticipo está originando en un país que ya estaba débil, mayor debilidad todavía. Desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico. Lo que nos parece que estamos marcando, y este es el pedido que hicimos los 24 consejos por intermedio de nuestra federación, es decirle, che, hay medidas económicas que hay que tomar. Hay impuestos que hay que prorrogar. Hay tasas de interés que hay que bajar. Porque de lo contrario, la subsistencia de la pyme, de la fuente de trabajo, no va a poder ser. Claro, pero hay que pensar alternativas para aquel trabajador independiente, no en el sector público que obviamente sigue cobrando su sueldo, sino para aquel trabajador independiente que va a tener que dejar de prestar, de prestar su servicio o de realizar su trabajo porque puede enfermarse. Pero ahí y esa persona, ¿quién lo va a cubrir? Porque yo escuchaba un tachero que decía, si yo paro 15 días, son 15 días que no como. Claro. Y soy paciente de riesgo y voy en un taxi donde hay 1 metro cúbico de aire, con un pasajero que posiblemente me transmite alguna enfermedad. Entonces, digo, estos son, obviamente, que son lo que llamamos los economistas de economía externa de esta medida que está bien tomada, de nuevo, desde el punto de vista de tratar de contener la pandemia y para evitar un mal aún mayor. Pero me parece que también hay que ir en auxilio de esa pyme que ya no da más, que ya no le quedan brazos para seguir nadando y llegar a la costa, y una vez más le corremos la costa. Pero además de correrle la costa, esta epidemia del coronavirus, pandemia del coronavirus, le genera un oleaje que no le permite seguir nadando. Entonces, ahora, yo lo que voy a lo siguiente, es correcto, es decir, algo hay que hacer con reducción de impuestos, pero cada vez que vos tocas algo, o sea, le profundizás la crisis al gobierno. Porque, a ver, si reducís impuestos es menos recaudación. Y la menos recaudación implica, de alguna manera, mayor desequilibrio entre los ingresos y los egresos por el tremendo gasto público que tiene. Ya venimos con un 10% de hace poco mayores egresos que ingresos. Sí, es verdad que hay que tratar de que el gasto público se modere y de tratar de tener superávit fiscal, y ese mensaje también lo necesitamos para refinanciar la deuda, para que los acreedores nos crean que le vamos a poder pagar. Pero también es cierto que estamos en una emergencia y estamos en el medio de una crisis que va a llevar, si no, a que cuando se logre refinanciar la deuda, cuando el Estado logre, digamos, generar o demostrar que no va a generar un déficit muy profundo, aunque lo va a generar de todos modos porque la gente va a dejar de pagar impuestos, como consecuencia de la situación económica que estamos describiendo, que ya se empieza a dar. Si no, preguntar a las agencias de viaje que están pidiendo la emergencia. Si no, preguntar lo que le va a pasar a los hoteles, digamos, o a lo que le pasa hoy a un montón de espectáculos públicos, a los restaurantes y demás. Entonces digo, si nosotros no tomamos algunas medidas, así como hay que tomar medidas para que la campana, digamos, de contagio y de demanda de servicios de sanidad no supere digamos, la capacidad de los servicios de salud, que lo que le llaman aplanemos la campaña de consejo de contagio para que no pase lo que pasó en España y en Italia. También es cierto que hay que tratar por todos los medios de que no se cierren empresas, porque de lo contrario vamos a tener un problema de empleo no dentro de mucho tiempo. Y de nuevo, el sector público puede dar asueto, y de hecho que lo ha dado, y los empleados van a seguir cobrando. Pero el trabajador independiente no puede dejar de trabajar porque no come, el informal no puede dejar de trabajar porque no come, y hay muchas empresas privadas que no van a poder darle la licencia que los empleados de su empresa necesitan en función de tratar de esto, y que a todos nos interesa, de tratar de evitar la circulación de la gente y demás, porque no tienen forma de poder seguir produciendo y de poder seguir generando ingresos para pagar esos sueldos. Entonces digo, no es fácil la situación de muchas empresas, no es fácil la situación de muchos trabajadores independientes, no es fácil la situación de muchos trabajadores informales. Entonces digo, el Estado reacciona de una forma, las grandes empresas, ahí estaba viendo que las automotrices están analizando también dejar de producir, y evidentemente, más allá de que vienen pasando una mala época, tiene espalda suficiente para poder seguir pagando los compromisos salariales. Pero una pyme que no produzca después de 2 años de recesión, no sé si va a poder seguir pagando los sueldos. Entonces digo, esto me parece que, y entiendo que debería estar o debe estar trabajando
digamos, en el Ministerio de Economía, no solo para ver cómo renegocia la deuda, que ya ha dicho que la va a demorar la propuesta, sino también cómo hace para salir en auxilio de esas pymes, de esos trabajadores y demás. Así que esas son medidas que obviamente que complementan a una urgencia que es desde el punto de vista sanitario, pero tratemos de que no se nos generen urgencias desde el punto de vista económico, aumentando el nivel de, digamos, la caída del nivel de actividad, aumentando el nivel de desempleo futuro y generando problemas a una sociedad y a una sociedad que ya tiene demasiados pobres y que no es capaz de generar empleo en el sector privado hace muchos años. Entonces, digo, el desafío es grande, pero hay que hacerlo. Ahora, vos decías, por ejemplo, recién, bueno, lo hablábamos, decía, todavía no llegó el impacto grande acá, a América Latina y particularmente a la Argentina. El impacto fuerte del Eso es lo que dice, lo que he leído el fin de semana, que he estado en mi casa recluido, cumpliendo con este compromiso que debiéramos tener todo de no circular. He estado leyendo un poco y dicen que obviamente el pico todavía se espera un poco más adelante. Para eso se necesitan recursos. El tema de los recursos en este país son muy escasos, por lo que acabas de decir vos. Ahora, el tema es, ¿emitir hasta cuándo? Y esa emisión, ¿cómo se compatibiliza con un acuerdo con el fondo que está todavía pegado con saliva? A ver, el acuerdo con el Fondo Monetario yo creo que indefectiblemente se va a realizar porque son socios nuestros en las desgracias porque no previeron lo que podía llegar a suceder. El problema va a ser el arreglo con los bonistas, más allá de que sí, es cierto, la situación puede o no ser factible para poder llegar a un buen arreglo. Sí, yo te diría que hoy, más allá de que es una gran preocupación, y lo hemos dicho creo que alguna otra vez aquí en tu programa, que es condición necesaria para que Argentina pueda empezar a volver a crecer, que tanta falta nos hace, el arreglo de la deuda. Sí. Pero también en este caso es una condición, no sé si, digamos, también necesaria, parar o tratar de amorigerar los efectos que va a tener toda esta lucha que compartimos, obviamente, y que nos sumamos, toda esta lucha contra la pandemia, toda esta acción que están generando los estados de inmovilizar a la sociedad para evitar los contagios, de nuevo, muy necesario, tiene impactos económicos. Países como España e Italia ya lo están sintiendo, pero salen de una situación mucho mejor a la nuestra. Con una situación, tienen mercados financieros abiertos, tienen una situación fiscal un poquito más descomprimida desde el punto de vista de que consiguen con qué pagar. Las empresas venían estando en una mejor situación. Nosotros estamos fuera de los mercados de crédito. Sí. Nosotros tenemos la presión tributaria que no le entra ni un gramo más al sector privado para pagar impuestos. Totalmente. No hay forma que sigan aumentando la presión tributaria, y menos en este momento. Y por otro lado, una inflación que obviamente acecha y mucho si se emite. Bueno, hay que ser imaginativo y buscar algunas alternativas para que las pymes puedan subsistir abiertas y para que lo que es un derecho de los trabajadores y una necesidad de los estados pueda de alguna forma ser transferido al resto de los trabajadores, que en Argentina son muchísimos, y te diría que son más que los trabajadores formales. Digamos, todo lo que tiene lo vinculado a trabajadores informales, a monotributistas. Digamos, este es un sector tremendamente importante. Alguna alternativa hay que buscarle a esa gente, porque no dentro de mucho, cuando el pico aumente, esa gente va a tener problemas. Vayamos a un solo ejemplo. Un verdulero, un almacenero, un carnicero de la esquina de tu casa, de tu barrio, donde toda la familia trabaja ahí, donde solamente toda la familia vive de ese ingreso. ¿Qué pasa si aparece un caso ahí y que probablemente aparezca? ¿Cómo genera ingresos durante los 14 días que tienen que estar excluidos? Durante 14 días ese negocio no va a poder trabajar. Porque no hay espalda financiera tampoco. No hay espalda. Bueno, habrá que buscarla. Para eso el Banco Central tiene la capacidad de regular el sector financiero. Entonces digo, me da la sensación que algunas alternativas tenemos que buscar, porque si no se va a seguir profundizando la problemática económica y cada vez más la problemática social. Entonces hoy estamos todos concentrados en las medidas que se toman por coronavirus. La obligación mía como economista y no como médico, digamos, los médicos nos están aclarando todos los días qué es lo que pasa. La obligación mía como profesional de ciencia económica, como economista, es advertir que si no se toman algunas medidas para estos sectores no van a poder, digamos,
digamos, no van a poder subsistir. respetar, no sé subsistir, pero digo, respetar las cuarentenas como a todos nos gustaría que se respete. Usted no le puede, lo decía un taxista ayer en la radio, yo tengo que salir a trabajar y soy personal de riesgo, tengo 65 años, me tengo que subir un taxi. Bueno, alguna alternativa hay que buscarle para que esa persona pueda por algún tiempo dejar de trabajar, al menos hasta que el pico pase. No sé, obviamente que no es fácil, obviamente, pero bueno, el gobierno está al mando de esto y nos tiene que generar las alternativas. Y si no, llamar a diferentes sectores que puedan dar ideas de cómo ayudar para que permanezcan. Seguramente a las asociaciones empresariales se las puede convocar. Por supuesto. Y se les puede pedir, ¿qué es lo más urgente para que ustedes no deban cerrar? Porque si no, vamos a tener un incremento importante de concursos y de quiebra de empresas. Recordemos que hace 2 años que vienen en problemas, que vienen como sea tratando de subsistir, esperando llegar a la otro lado del río, a la costa del frente, y ahora se le hemos vuelto a alejar. Hay un sector que quizás sea el más importante de todos, el que tendría que, digamos, pegar el empujón, o que el gobierno le tendría que intimar a pegar el empujón, que es el financiero, el bancario. Bueno, el sector financiero tiene espaldas como para ayudar, porque por otro lado, al sector financiero no le conviene, ni al sector financiero ni a la sociedad, que se sigan desmejorando las carteras de crédito. Claro. Porque si se siguen desmejorando las carteras, si la gente, esto lo que hoy es un nivel de actividad completamente estancado y con recesión se transformara en algo aún más grave y más generalizado, digamos, obviamente que esas carteras de crédito se van a desmejorar y sus balances se van a mejorar. Lo acabas de decir vos. 15 días sin actividad, que pueden ser otros 15 días más sin actividad, sin poder tener recursos. Ese tipo no paga no solamente los impuestos, no paga las tarjetas de crédito, no paga los créditos, y la morosidad va a ir en aumento. Obviamente, las familias, entre optar por comer o optar por pagar una deuda, va a comer. Aunque se hayan sido de un comportamiento ejemplar en su historia crediticia, va a privilegiar comer, como lo haríamos cualquiera. Totalmente. Entonces, de alguna forma, hay que descomprimir la situación de las familias argentinas. Probablemente los bancos sean una de las entidades que están en condiciones de hacerlo, incluso por su propio bien, sanidad, para tratar de que no tener que previsionar o mandar a pérdida gran parte de su nómina de crédito.